Continuamos con más de Buenos Días RD. Gracias por estar con nosotros en este lunes. ¿Cuánto de junio ya? 9 de junio. Ay, Dios mío, adelantando. Ya casi viene ahí, pero el jueves Corpus, Richard García. El otro jueves. Sí, el otro jueves es jueves Corpus. Miren, señores, muchas cosas, como dijimos, que sucedieron este fin de semana. Pero este fin de semana también se recordó el segundo mes de la tragedia más grande que ha ocurrido en la República Dominicana. La tragedia más grande que ha ocurrido en el país, pero donde se ha visto un silencio total por parte de las autoridades, por parte del gobierno, por parte de los demás partidos políticos de la oposición, que muchas veces sacan ventaja de algunos temas muy simples. Sin embargo, esta tragedia nadie se ha expresado. Y usted ve que esos aspirantes a presidente de todos los partidos están callados, no han dicho nada, solo lamentaron el primer día con un tuit, con un X, y ya se olvidó. 2 meses de esta desgracia, y pudimos ver gente recordando esto, encendido de velas, misa. Hablamos de la tragedia Yexet, no hay que decir el nombre ni siquiera porque es la más grande del país, de la historia reciente, donde tantas personas fallecieron. Y no solamente los que fallecieron, a veces yo digo, el que murió está descansando, está en un lugar, en un buen lugar, es lo que creemos, porque todavía yo creo que nadie ha regresado de la muerte. Pero esos niños, yo siempre voy a decir, esos niños, 100 y pico de niños, 178 creo que. sin papá, y muchos sin papá y sin mamá, o sin mamá. Hermanos y abuelos que tal vez no tienen los recursos ni tampoco tienen la habilidad ya para estar criando niños. Porque vamos a estar claros, usted va pasando por etapa en la vida y un tiempo que usted tiene una edad que ya usted no está para criar niños y para educarlos, más en este mundo moderno. Entonces, la tragedia de Yex se hace 2 meses ya. Falta menos, ya vamos a contar, vamos a ir contando, porque se supone que en unos 3 meses tienen que darnos un informe de lo que sucedió en el Yexet. Que repito, hay un silencio total. La Procuradora General de la República, que ahora está ahí de nueva, vamos a decir, Jenny Berenice, es la mujer que siempre estaba atenta a dar información a los medios, dejarse ver en las cámaras. Sin embargo, se ha mantenido muda ante esta situación. Muda ante esta situación. Jaina, 2 meses de la partida, se sabe que murieron muchas personas de Jaina, Sí. que estaban en esta actividad de Rubí Pérez. Jaina echa de menos sus hijos, 2 meses de dolor por la tragedia Yexet. Unas 25 personas de esa comunidad en Jaina fallecieron en esta tragedia cuando colapsó el techo de la discoteca Yexet. 61 días han pasado y aún resuena, dicen ellos, en la memoria de Jaina la impactante madrugada del 8 de abril cuando el techo de la discoteca Yexet se desplomó. Y en Jaina se hizo un recordatorio de estas 25 almas, 25 personas que se fueron del mundo terrenal. Pero no se fueron por una enfermedad, se fueron por un descuido de los propietarios de un centro de diversión. Un centro de diversión que producía mucho dinero para arreglarlo, construirlo nuevo en cualquier parte, porque producía dinero. Pero lamentablemente los dueños no se percataron y deberían de pagar consecuencias, aunque no quisieran eso. Lo repito, él no fue con una ametralladora, Antonio Espaillat, y salió a matar personas. Pero hubo un descuido y usted como dueño es responsable. Pero ese señor no va a ser tocado. No va a ser tocado, señores. Es lo que hemos visto, es lo que se ve. Y ayer se hizo una misa, sí. El padre Rogelio hizo una misa en estas ruinas de la discoteca Yexet. Me gustaría escuchar parte del pronunciamiento del padre Rogelio Cruz, justo en el lugar donde ocurrió la tragedia Yexet. Adelante. Mientras tenemos el... Okay. El grito de justicia se eleva más alto conforme pasa el tiempo y de las posibles causas de la mortal tragedia que acabó con la vida de 236 personas no se tienen respuestas. Que no tenga una licitaciones cayéndose
sino que las autoridades las revisaron antes. Y no importa que sea el tupén de quién. Y si hay que cerrársela, se le cierra. Pero sea un chiquito que hace una casa, sea una cañada 20 y se la tumban inmediatamente. Eso... La conoce, sufre la despedida de Vanessa. Solamente nos queda decir que tenemos que vivir con ese sufrimiento, porque nada nos va a arrancar eso del alma. Claro, pero vivo en Boston, en la ciudad de Lowell. Vengo porque quería, como ha venido toda la familia, pasan por aquí, ven, para poder decirle allá que estuvimos ahí. Pues eso fue fuerte. El calofrío me dio cuando llegué. Sí, eso fue fuerte. Y le di seguimiento, por lo menos desde el primer momento que pasó. Yo no sé, Da pena, señores. Yo no sé el grado del dolor de cada quien. Y cada quien sufre De manera diferente. de manera Y lo refleja de diferente. manera diferente. Y lo refleja de manera diferente. Y en ese mismo orden, la señora doña Melba va a crear, creo que Una fundación, sí, por su hija. para aquellos niños o adultos, gente que decida ir a la universidad, porque hay gente que no va a poder ir a la universidad, adolescentes de 16 Quedaron sin 17 papá y sin años. mamá, ¿y cómo van a ir? Ni a la pública. 178 creo que es. Y si usted dice que no puede, entonces yo, doña Melba, en un gesto más de solidaridad con el pueblo dominicano, y podríamos decir en homenaje a su hija, estaría creando una fundación para aquellos niños y adolescentes que no tienen con qué pagar la universidad. Y en ese mismo orden, el abogado Ángel Loco hablaba de la indiferencia. Solicitado los planos, no le dan los planos. Información, no le dan los planos. Ahí hay una cosa que él dice, que no sé si eso es verdad, donde que no hay tal comisión. Porque para hacer esa comisión tiene que ser por decreto. Él lo dijo aquí, en la entrevista que le hicimos aquí. Entonces yo no puedo creer que vayan a la semanal a hablar mentira y a decir una cosa por otra. 2 meses, a los 3 meses tiene que salir el informe, supuestamente. A más tardar, ¿verdad? Debería Ajá. salir. Entonces, o es verdad o es mentira lo que dice Ángel López. Entonces, ¿por qué se le pone trampa cuando los abogados van a buscar las informaciones? Es lo mismo de siempre, lo que uno siempre cree. Fulano es poderoso, no va a pasar nada, que fulano que tiene esto, estas relaciones. La misma vaina de hace 100 años en este país. Entonces, ¿por qué se le niega entregar los planos? Pero nada, tranquilo, que cuando eso inicie, va a haber una orden de un juez. Total, aquí las cosas con las sentencias de los jueces, todo hace lo que quieran y nada pasa nada. Vamos a escuchar a Ángel Loco a denunciar esta situación de que no se le quieren entregar estas informaciones. Adelante. Dice el Ministerio de la Vivienda que tiene los planos de esa edificación, que ya la alcaldía del distrito me había dicho que no tenía. El Ministerio de la Vivienda me dice, los tengo, pero no se los voy a dar. No se los voy a dar porque contiene información sensible. Imagínense la información sensible que puede tener el plano de eso que ya se cayó. La única información sensible es que las estructuras estaban malas o que necesitaba alguna regularización. Pero ya también me dijeron que cuando hicieron las modificaciones, no se presentaron modificaciones de los planos. Pues ahora me dicen que no me entregan los planos porque contienen información sensible y porque contienen, ríanse, derechos de autor. Es decir, que los planos de ahí son como una obra de Da Vinci. Los derechos de autor tienen que ver con cuestiones de carácter patrimonial, con preservarle al autor sus derechos patrimoniales, pero no tienen nada que ver con un plano que es de información pública, que en un caso parecido antes ya el Tribunal Constitucional le había ordenado al Ministerio de Obras Públicas que me entregara. Es decir, que hay precedentes vinculantes para no negar la información. Si me niegan la información a mí, si se la niegan a la prensa,
le niegan al país el derecho a saber, a analizar por sí mismo qué ocurrió, para darnos luego un informe maquillado que pueda eventualmente ocultar. Ahí está, señores. Entonces, ¿qué esconde mi vivienda? Porque yo me hago esta pregunta como dominicano en sí, santiagueño, ¿por qué no entregar los planos a un abogado De varias víctimas. Exacto, que va a representar a varias víctimas de ese problema que tenemos actualmente? Dice Ángel lo que le está negando los papeles. ¿Qué será a mí? Pero tranquilo, mi vivienda, que eso al final, eso va a salir. Si es Carlos Bonilla el encargado de eso va a salir. Eso va a salir. Usted lo que debería mejor es tratar de expandir mi vivienda y poner una en Puerto Plata, porque de Puerto Plata vienen acá a Santiago a depositar. Como dice el señor presidente, ustedes son gestores. No se cambie esa mentalidad de que las cosas no son igual que antes, que porque fulano tiene un grado de poder, porque fulano tiene otro. Ahorita va a haber una sentencia de un juez, usted se va a negar también a una sentencia de un juez. Carlos Bonilla, usted está ahí hoy sentado, acuérdense, que usted no va a estar ahí para siempre. Usted no va a estar dirigiendo ese ministerio para siempre. No se lo han dicho en su casa, ni sus hijos. Porque usted está ahí hoy, pero mañana usted no sabe dónde usted va a estar. Señores, cuando hay Mírense en el intereses, espejo. cuando hay intereses, señores, no importa de la vida de las personas, ni siquiera la vida de funcionarios, vamos a estar claros. Ahí murió el hijo del ministro de Obras Públicas. Claro. Y ni siquiera eso le importa al mismo gobierno como tal, porque son tan fuertes las conexiones Wow. entre Espaillat y el mismo gobierno que no se va a hacer nada, al parecer. 8 médicos. Porque según dicen las malas lenguas, Jenny Berenice iba a actuar y fue parada. Al tiempo. ¿Mm? Pero Entonces, Rosalba Ramos dijo que se estaba orquestando, por una palabra. 8 médicos no fueron. Policía, que todos murieron, de todos los peloteros de sectores. nombre, atelier, un sinnúmero de víctimas. Wow, pero qué indolentes somos nosotros. Y negarle, como usted decía, a Ángel Loco. Pero usted le está negando eso, Bonilla. Tranquilo, que Ángel Loco es un abogado, como dicen, muy astuto. Lo va a buscar por otro lado. Entonces, cuando se encuentre que le llega a su despacho una sentencia de un juez, ¿qué usted va a hacer? También se va a negar a una sentencia de un juez. Hay que ver. ¿Mm? Porque la complicidad está desde arriba, señora, en este caso, lamentablemente. Y es un tema que yo he dicho que fue responsabilidad del dueño de ese negocio, Sí. pero un tema que fue responsabilidad del gobierno y de los gobiernos pasados. ¿Por qué? Por la falta de supervisión a locales, a plazas comerciales, a centros donde acuden muchas personas. Los municipales le corresponde. Y el presidente de la República, con lo que paró fue en la semanal, recordemos, que habían debilidades. Y eso no es cierto. Aquí existe la ley para supervisar. La normativa la tienen los Está, ayuntamientos. eso existe. Descuido de los ayuntamientos y las demás instituciones que deben hacer su trabajo. Sí. Pero aquí hay complicidad, porque si van a supervisar una plaza, esa plaza de Richard, y yo estoy allá arriba, me llaman, mire, no, pues está bien, porque eso es de Richard y ese primo de Esmeralda, vamos a suponer, no podemos tocarlo. Ay, la gente no importa. No importa, y está demostrado. No importa, 236 personas fallecidas, 178 niños huérfanos, y no le importa a nadie. 2 meses de la tragedia. Y yo voy a seguir cada mes que pueda, hablar cada día que pueda. Niños que no saben cómo hablar van a de esa iniciar su tragedia. próximo año escolar y cómo van a saldar este año escolar. Y la parte emocional, como yo decía al principio, Richard, que el gobierno está dando asistencia. Por favor, señores, aquí no hay recursos ni hay logística para eso, porque los especialistas de la salud mental tienen años diciendo eso, y sobre todo ese pedido ha venido después de la pandemia y se le ha hecho caso omiso. Lo que decía el candidato presidencial en Colombia, la salud mental ocupa el segundo lugar en Colombia.
Y usted ve eso nada más no en Colombia, nada más no en República Dominicana. Usted se ve esos países de desarrollo y la cosa todavía es ¿Y usted peor. cree que con 30.000 pesos que lo de Reyes por 6 meses se va a solucionar el problema? Se va a solucionar ese problema. Y es tan indiferente el dueño del Jersey o el representante del Jersey que han pasado muchísimas cosas y que si hay que ayudarles, ayuda, dice. Y que si hay que ir, vamos. Ahí. Pero esa joven que tuvo que pedir a Senasa y hacer un video viral, que se hizo un video para poder cubrir. Que eso no debió pasar, ¿eh? Ella, después de esta tragedia también, eso no, que ella tuviera que pedir ayuda. Wow. Eso es lo que te digo a ti, no hay una lista. Fulano, esto. Pero se dice que ellos fueron tan crueles, porque lo que según escuché es que sí él quería como hacer cosas al principio, pero los asesores le dijeron no, fue mal asesorado. Ellos entienden que está bien, que a los mismos empleados le dieron su liquidación, pero sin ningún trato humano. Ajá. Pero ven acá, gente que te sirvió, porque habían empleados ahí, no sé si él era es buen jefe, porque habían empleado toda la vida ahí. De 30 años. Y no tener esa cercanía con ese familiar. Que usted sabe que es más fácil debe ser negociar con una persona de bajos recursos que uno de alto nivel. Porque nadie quiere que le caiga el techo. Nadie, no lo que yo dije, él no cogió una ametralladora, no. Pero fueron indiferentes a los avisos que le dio ese techo. Exacto. Era de años que venían esos problemas. No, y no tanto a eso, según las palabras del abogado, y más de las exponencias de Sergio Vargas, y que lo mismo cosas. Y él mismo lo dijo, recuerden, Antonio España en la entrevista. Sí, porque se está autoinculpando. Sí, él lo mismo lo dijo, que él que no tenía tiempo, que había problemas así, y que los muchachos ponían los yesos, los mismos empleados. Una situación, señores, pero lamentablemente es que las autoridades nuestras como que le haya importado muy poco esta situación. Miren, nos vamos a pausa y cuando regresemos hay que hablar de Los Ángeles y hay que hablar de lo que sucedió en Colombia este fin de semana. Ya volvemos.